Viernes, víspera de Shabbat, tenemos la posibilidad cada semana de estar con este joven de una solvente formación como abogado y como periodista que usted escucha todos los días aquí en Radio High en las emisiones de CAN en español. Me refiero al doctor Jonathan Meta. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Un placer estar de nuevo contigo. Un saludo para vos, obviamente, y para toda la audiencia. Gracias por el esfuerzo diario y cotidiano de mantenernos informados y estar además estos viernes de alguna manera haciendo una síntesis de lo acontecido en esta semana. Johnny, me parece desde la distancia en kilómetros, pero por ahí no tanto en lo informativo, que la situación en el norte ha ido increciendo y que algunos incluso hablan ya de una posible operación terrestre israelí en el Líbano. ¿Qué nos dirías respecto de esto? Podemos ir a los detalles, como siempre, ataque del Hezbollah en misiles contra respuestas de Israel aéreas y operaciones puntuales. ¿Cómo estás viendo esa situación que además está vinculada absolutamente con lo que diría es la situación en el sur, en Gaza o con Hamas, que parecería estar absolutamente paralizada, trabada en lo que hace a un posible acuerdo por los secuestrados? A ver, la situación en estos momentos es la siguiente. En esta semana, Hezbollah, si no me equivoco, se atribuyó 12 ataques, o sea, aceptó la responsabilidad de 12 ataques desde el norte que fueron a zonas no evacuadas. ¿Por qué marco lo de zonas no evacuadas? Porque nosotros tenemos una cierta relación, y esto lo digo entre comillas, con Hezbollah, que también la tenemos con Hamas, y se rompió el 7 de octubre, digamos, que es la relación de las comparaciones. Israel sabe hasta dónde atacar y Hezbollah sabe hasta dónde atacar para no desatar de esto una guerra total. Entonces, hasta ahora estamos en una especie de juego de comparaciones donde Hezbollah ataca lugares militares, entonces Israel responde en lugares militares, luego Hezbollah a veces ataca en lugares civiles y entonces Israel responde con una fuerza mucho más grande, no en lugares donde haya civiles, pero sí donde hay figuras de Hezbollah. Así se dio, de hecho, el asesinato o la eliminación de Fuad Shukr, por ejemplo. Ahora, en esta semana tuvimos casi una situación en la cual Israel iba a tener que decidir si ir a la guerra o no. Y estoy hablando de aquel cohete que cayó en un edificio en Naharía. Que Hezbollah empiece a mostrar cierta predisposición para atacar lugares no evacuados, demuestra que la situación en el norte se está tensionando cada vez más. Alrededor de esto, Israel hizo un ataque del cual se sabe muy poco y se escribió mucho, un ataque en Siria, que se comenta pudo haber sido en una central de fábrica de armas químicas de las guardias revolucionarias iraníes. Pero insisto, todos son reportes. No hay forma de saberlo con certeza. El ataque, también hay reportes del diario Idiota Cronot que pudo haber incluido soldados en el terreno. Y ahora este ataque, que pareciera ser que es un ataque más en Siria, no solamente muestra que Israel está dispuesto a subir un poquito los escalones, sino que demuestra que el foco ya no está puesto en el sur. Y acá quiero decir algo bueno, vos bien lo decías, esto se envuelve también en la situación en la cual nosotros tenemos hoy en día una guerra en el sur con secuestrados, luego de haber pasado una semana donde de nuevo volvieron a salir más personas a hablar sobre la situación que se vive allí en Gaza, liberados. Estoy hablando de Adina Moye, que habló por primera vez en una manifestación. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo. Ayer creo que fue, sí, ayer, Galán dijo que en Rafa no solamente ya se terminó la batalla, sino que no quedan más túneles, ¿eh? No quedan más túneles activos. Y también dijo Gallant hace 2 o 3 días, dijo en una conferencia de prensa a la prensa extranjera, dijo jamás dejó de existir.
con estas palabras. Mm. Por lo tanto, estamos viendo que el ejército viene hace rato diciendo que en Gaza ya no hay un objetivo claro y que se tiene que mirar hacia el norte. La pregunta, Miki, es cuál va a ser el objetivo. Si Israel no tiene un objetivo en el norte, entonces lo que le pasó en el sur va a seguir pasando en el norte. ¿Cuál es el problema del sur? La falta de una estrategia de salida. Y donde estamos también sufriendo ese problema es en Judea y Samaria. Judea y Samaria esta semana tuvimos ataques fatales, lamentamos la muerte, por ejemplo, de un policía argentino, ¿no? Adrián Marcelo, si no me equivoco el nombre de él. Y lo cierto es que lo que estamos viendo allí es producto de la falta de estrategia de salida de Israel. Nunca se determinó cuál es el endgame, cuál es el punto final, qué es lo que queremos ver después. Y por eso el miedo es que una guerra en el norte sea más para permitir o convencer a los intendentes del norte que para lograr objetivos reales. Déjame simplemente en este ajedrez tan complejo agregar lo que fue una declaración, me parece importante. Me refiero a la declaración que hizo Benny Gantz, entendiendo justamente ese tablero y diciendo de alguna manera, bueno, ya que con Hamás no podemos negociar un acuerdo por los secuestrados, bueno, ingresemos contra Hezbollah, que son hermanos de alguna manera totalmente vinculados, y de esa manera forcemos a que jamás llegue a un acuerdo. Me parece que también eso está ahí sopesándose de alguna manera. Está también eso sobre la mesa. El problema es un problema operativo. Es si el ejército puede resistir 3 frentes al mismo tiempo. Hasta ahora se hablaba de que Israel estaba ante 7 frentes, así lo había dicho Netanyahu, pero nunca los frentes fueron simultáneos. Entonces la pregunta es si puede Israel o no puede tener frentes simultáneos. Mirá, pasó una tragedia hace 2 días que me parece que muestra mucho lo que puede llegar a ser una guerra en el norte. Hace 2, 3 días, no me acuerdo exactamente, creo que fue hace 2 días, un soldado queda atrapado en uno de los túneles Uh-huh. y en el marco de eso va un helicóptero a intentar rescatarlo. Este helicóptero es un helicóptero, lo que llama un Black Hawk, Sikorsky. Uh-huh. Es un helicóptero viejo medianamente, que para hacer estas operaciones de rescate, a mí me explicaba gente del ejército, las operaciones estas se tienen que hacer en 30 segundos. Tienen que pasar 30 segundos desde que el helicóptero aterriza hasta que vuelve a despegar. Uh-huh. Eso hace la situación bastante complicada, era de noche, vos sabés que el otoño comenzó aquí medianamente y ya hay vientos a veces fuertes, entonces dicen que pudo haber habido una falla técnica, dicen que pudo haber habido una falla humana, lo cierto es que el helicóptero se vino abajo y lamentablemente tuvimos que lamentar la muerte de soldados. Entre paréntesis, el soldado pudo ser salvado. Ahora, lo que quiero marcar con esto se da en un marco de un lugar en el cual la amenaza enemiga es mucho menor que si estuviéramos en el sur del Líbano. Y jamás, de hecho, tiene muy pocos misiles antiaviones como sí tiene Hezbollah. Entonces, la amenaza en el Líbano hubiera sido mucho mayor. Por eso yo digo, hay que ver si es que operativamente Israel puede hacer esto. Yo creo que puede ser que la solución militar sea una solución. La pregunta es realmente cuál es el endgame, cuál es la estrategia de salida. Porque si no, vamos a tener una guerra que va a terminar con un acuerdo de alto al fuego y va a estar todo igual. Importantísimo lo que estás diciendo, agregando de que uno sabe generalmente cómo ingresa a la guerra, lo que no tiene tan claro es cómo sale y cuándo sale, porque la guerra tiene lleno de imponderables y ni hablar, que es una situación dramática. Esto es parte de la problemática sin lugar a dudas. Y a esto Johnny se le agrega también el factor interno, ¿no? La política israelí, las presiones sobre el primer ministro, las manifestaciones multitudinarias de la sociedad tratando de alguna manera, no sé, creo que simplemente demostrar hasta dónde le duele el tema de los secuestrados, y con muchas preguntas y con críticas muy severas sobre el primer ministro, incluso bueno, situaciones judiciales de las cuales podrás hacer alguna mención y que conoces muy bien,
y algunas que tienen que ver incluso con películas y algunas cosas más que dan vuelta por el mundo. Sí, te referís seguramente a las películas que estuvieron, la película que se Ujú, estrenó, si no me equivoco, en Canadá, ujú. en Toronto, sobre las investigaciones de Bibi Netanyahu. Tengo que decir que, a ver, las investigaciones que hay contra Bibi Netanyahu son investigaciones por corrupción muy serias, pero no llegan a el nivel de seriedad que me parece que todavía no se le da bastante, que es las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional. Ujú. Como bien vos decís, las manifestaciones crecieron. El problema que hay es que las manifestaciones crecieron, pero no, primero hay que, y esto hay que decirlo de manera clara, no hay una postura clara para ninguno de los dos lados en la sociedad israelí. Se hacen encuestas todos los días preguntándole a la gente si estarían de acuerdo con renunciar a Filadelfia. Entre paréntesis, hoy sale un artículo en el New York Times que le recomiendo a todos leer sobre la situación de Filadelfia, discutiendo que desde allí sea uno de los centros más grandes de contrabando y discutiendo que sea tan neurálgico que Israel se quede allí. Pero más Recuerde allá nada de más eso, a la audiencia que desconoce, usted habla porque está en terreno, Filadelfia es esa frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, lugar por el cual ingresó gran parte del tráfico, del tráfico ilegal con muchísimos túneles. exactamente, exactamente. Por eso antes decía y marcaba que Gallant había hablado de que los túneles de Rafa están inutilizados. Fue un mensaje claro al gobierno. Ujú. Ahora, dicho esto, lo que digo es, todavía no se sabe muy bien cómo canalizar esta fuerza. La mayoría de la sociedad israelí no está decidida. Hay encuestas que dicen que los secuestrados son más importantes por un 54%, y hay otras encuestas que dicen que quedarse en Filadelfia es más importante, 49 a 46%. O sea, no hay una mayoría clara de ninguno de los dos lados, y eso es lo que te demuestra que todavía no se pueda salir a una solución política. Le quiero preguntar entonces, ¿cuánto del manejo de la guerra tiene que ver con las encuestas que se hacen en la calle y lo que sienta o no la sociedad israelí cuando son decisiones militares y de otras características muy complejas? Bueno, yo voy a decir el 100%. Mm. Y te voy a decir algo que mucha gente seguramente no esté de acuerdo, pero te voy a decir el 100% desde el 8 de octubre está manejado en base a encuestas, porque Israel, insisto con esto, el ejército fue muy crítico, al principio era muy crítico en off, hoy es muy crítico en on, pero desde noviembre escuchamos estas voces del ejército diciendo entramos en una guerra sin estrategia de salida. Y es el mismo error que cometió Estados Unidos en 2001, es el mismo error que cometió Estados Unidos en Vietnam también. Al no tener una estrategia de salida, las cosas no son mejores. Y ahí quiero marcar un minutito, un escenario más, que es el escenario iraní. El escenario iraní, como todos saben, Israel estuvo a punto de recibir un ataque iraní. Hubo una pulseada entre el presidente iraní y el líder supremo, el Ayatollah Khamenei. Debe haber habido 1.500 pulseadas, ¿sí? Esta pulseada en particular de atacar la ganó el presidente. El presidente no quería atacar, el líder supremo sí. Habían preparaciones ya realizadas para atacar. Estados Unidos realizó sus movimientos y de hecho no atacó. Estados Unidos devolvió ahora al portaaviones, al destructor que había traído para Israel, que se había movido hacia Medio Oriente, lo cual da para pensar que esa amenaza, por lo menos por el momento, se baja. También por esto, entre paréntesis, Estados Unidos no presenta todavía este proyecto, este acuerdo que ellos proponen del tómalo, déjalo. Porque el problema del tómalo, déjalo es que las partes tienen que creer que si no lo toman, Estados Unidos se va. Y Estados Unidos no se puede ir, porque tiene todavía gente ahí involucrada, etcétera. Entonces, en ese sentido, es que si Estados Unidos se va, sabe que las negociaciones caen por completo y que ahí sí puede haber una guerra regional. Por ahora lo mantiene vivo de esta forma. Pero déjame decirte un minutito una cosa de Irán que pasó esta semana que hay que prestarle atención, particularmente en Argentina. Irán empezó a mandarle armas a Rusia, misiles. Y Europa y Occidente empezó a poner sanciones sobre Irán. ¿Qué es lo que sucedió?
hay un medio opositor iraní que se llama Irán International, muy serio, que está basado en Londres, que informaba, y a ver, Miki, a vos seguramente esto te va a recordar a cierto fiscal asesinado en Argentina, que el intercambio se estaba dando de misiles por granos y cereales. Y entonces, cuando este medio Irán International empezó a averiguar, se entera que cuando Irán y Rusia ponen en un acuerdo la palabra granos, a lo que se están refiriendo es a comercio negro que va por atrás, que generalmente es militar, que generalmente es petróleo. Cuando yo escuché esta noticia, obviamente relacionada en el contexto de Israel, ¿no? Pero uno ve cómo trabaja Irán y uno ve cómo trabaja Rusia, terminé de entender, me parece, aquella denuncia del fiscal Nisman. Cuando todos nos preguntamos, ¿cómo será que se negocia impunidad por granos? Bueno, Irán International descubrió esta semana que granos no significa granos, sino que significan otras cosas. Le pido cuando pueda que me envíe ese artículo a ver si lo podemos publicar, y todo lo que usted sepa al respecto es más que necesario en estas latitudes. Querido Johnny, no sé si algo más antes de la ensalada de Shabbat que seguro ya tienes preparada. Simplemente una cosa cortita, evidentemente hay cuestiones, a ver, el acuerdo está en estos momentos estancado, Israel sigue insistiendo con la cuestión de Filadelfia, Hamas sigue insistiendo con que Israel se vaya de la Franja de Gaza, el ejército sigue insistiendo con que puede irse de la Franja de Gaza, el ministro de Defensa también, y aquí lo que queda es Smotrich y Ben Gvir, que son las dos personas que están particularmente apretando para que Israel no se mueva. Lo que voy a decir, y en 30 segundos, es, hay un plan, un rumor que está surgiendo muy fuerte en los últimos días, de que Israel tiene un plan de, digamos, a imponer una especie de ocupación militar en el norte de la Franja de Gaza. Esto se publica hoy en el diario Yediot Ahronot. Yo no puedo decir si esto es real, lo que sí puedo decir es que va en contra de lo que quiere el ejército y que demostraría la fuerza de Smotrich y Ben Gvir en el gobierno. Pero bueno, veremos qué es lo que resuelve Netanyahu, porque esto también podría perjudicarlo a él en su causa en la Corte Penal Internacional. La verdad que usted no necesita ir al gimnasio, porque ahí en Israel, con todo lo que nos cuenta, está permanentemente en estado. Hay que poder con todo eso. Y yo le agrego, antes de la ensalada, un factor que no hemos mencionado, porque hemos hablado sí de los secuestrados en la Franja de Gaza, pero también están todos aquellos que son desplazados internos. Yo estoy permanentemente recibiendo mensajes de uno de los miles, y digo, la impaciencia y la situación insostenible de aquellos que hace ya más de 11 meses no viven en sus casas y tienen toda la incertidumbre. Es un drama también a considerar dentro de toda esa realidad tan difícil de esta guerra. Sí, la verdad que sí, y son personas que sienten que no están siendo escuchadas los familiares de los secuestrados. Y insisto, lamentablemente hoy todavía no hay un apoyo mayoritario a su lucha, y creo que eso es mucho de lo que marca lo que estamos viviendo. Pero acá hay que recordar algo, Miki, se trata de gente que son hermanos nuestros, se trata de ciudadanos israelíes, civiles, que podría haber sido cualquiera de nosotros. Y creo que lo mínimo en realidad que pueda hacer un Estado es hacer todo para que vuelvan a casa realmente, porque, y esto es a nivel personal, el momento de cerrar cuentas con Hamas va a llegar. Me parece que llegó la hora de hacer un acuerdo y sacar a los pocos que quedan con vida. Hay que ver si está en las manos del Estado de Israel y del gobierno de Israel, pero es un tema realmente muy doloroso, como el tema de los desplazados internos que viven toda la incertidumbre. Bueno, dijo usted que ya empiezan a aparecer algunos signos de otoño, y no sé si el menú para Shabbat ya está cambiando o todavía sigue siendo de verano. Todavía sigue siendo de verano, y voy a tirarte un tip que me enseñó mi mujer. A cualquier ensalada, si uno le pone un poco de tofu y un poco de garbanzo con pimienta y limón, siempre va a quedar genial. Nos quedamos con esto. Mire, de todo lo que usted dijo, finalmente algo que realmente nos va a poder dar algo de alegría. A servir. Querido doctor Jonathan Meta, como siempre, el agradecimiento por su solidez
en el comentario y en el monitoreo de esa realidad, como decimos, tan compleja que vive Israel hace ya más de 11 meses en esta interminable guerra. Esperemos que en algún momento nos acercamos al final de este año, bueno, para el año entrante tengamos un panorama nuevamente distinto. Le mando un abrazo, Shabbat Shalom y muchas gracias. Un abrazo enorme, Miki, que el viernes que viene nos encontremos con mejores noticias. El doctor Jonathan Meta, quien además de abogado es el conductor del espacio de CAN en español que compartimos a diario aquí en Radio High.